Ahora de los 6 años que han pasado de esta situación, recordarán ustedes, muchos le llamaron la enmienda de sangre, cuando se intentó forzar un cambio en la Constitución Nacional y permitir la reelección, algo que fue promovido obviamente por quien entonces estaba al frente del Poder Ejecutivo, el señor Horacio Cartes. Emilce nos va a recordar lo que ha pasado de entonces a esta parte, quienes han terminado procesados y quienes siguen impunes. Y hasta el momento la causa judicial está varada, prácticamente empantanada, ya que hay 33 acciones o recusaciones planteadas y que han prácticamente paralizado el proceso, en donde además la querella adhesiva, que precisamente fue consignada por la familia de Rodrigo Quintana, fue desplazada por la que fuera pareja del fallecido. Están en esa encrucijada, ya que a partir de esta acción promovida por el abogado de la familia, estamos hablando de Guillermo Cacabelos, que aguarda que la Corte destrabe la situación, ya que estas recusaciones no permiten avanzar hacia la etapa de la audiencia preliminar, en donde la familia se reafirma en que estamos hablando de un escenario en el que hubo terrorismo de Estado y una acción inmediata de alguien superior que dio la orden para atracar el Partido Liberal, y de esa manera, a fuerza de tiros, lo que justamente ya todos conocemos, la tragedia que desemboca en la muerte de un joven, de Rodrigo Quintana. Este hecho antecede justamente a una necesidad por tener resultados en donde se reafirma que no solo el suboficial Gustavo Florentín es el responsable, es el último eslabón de la cadena de responsabilidades. Esto se puede probar, decía esta mañana Cacabelos, con el cruce de llamadas y las imágenes que muestran que esa noche y madrugada del 31M del 2017, el Partido Liberal fue emboscado, fue prácticamente un operativo cerrojo en donde ingresaron, atropellaron y mataron. Ese es el argumento en el que se reafirma, pero no se puede avanzar a la etapa porque está en una situación compleja, la causa totalmente paralizada, decía al explicar esta mañana, sobre todo la necesidad de que, a pesar de que fuera o no Cartes el responsable, ya que en ese momento el interés mayor por la enmienda constitucional desemboca en este escenario luctuoso. Escuchemos. El cartismo concretamente contrató a esta abogada Ana Mora con su hijo Ramírez para directamente obstruir la investigación. Ellos le representan, entre comillas, a la hija de Rodrigo y concretamente a Leticia Redes, que es la mamá, se presentan primero a pedir que a nosotros se nos excluya como querellantes, a partir que logran que esta ex jueza Hilda Benítez Vallejo, que ya fue sacada del cargo, ella hace lugar a una excepción en contra nuestra y nos excluyen. Recusaron a la Cámara y recusan a la Corte. En total tenemos 33 planteamientos de recusaciones e incidentes para evitar que el expediente baje de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto les obliga a ustedes a plantear que la superintendencia también asuma lo que está pasando en esta causa debido a la lluvia de recusaciones? Nosotros el 17 de marzo de este año presentamos una denuncia formal a la superintendencia de la Corte, firmada por don Fidelino, yo patrociné, y le detallamos todos los planteamientos, los 33 planteamientos dilatorios que ameritan que a estas personas se les case la matrícula. Acá tenemos que llegar a esa discusión que no se puede tener. Tenemos una fiscalía que en forma totalmente irracional sostiene que el único responsable de todo lo que pasó allí y de la muerte es Gustavo Florentín, es decir, el último suboficial con el más bajo rango y que no le puede perjudicar a nadie, es supuestamente el único responsable. Nosotros sostenemos una tesis contraria, decimos de que Gustavo Florentín es el que le tocó disparar nomás a la bala, pero no iba a poder llegar ahí y ni a realizar el disparo Gustavo Florentín si no estaba ayudado por todos los policías, y no se iba a ir luego si no recibía la orden de ir. Entonces a todas esas personas hay que investigar y hay que llegar hasta la cabeza. Si es que hay que llegar hasta Cartes, a Cartes hay que llegar, porque es la persona que estaba en ese momento buscando la modificación de la Constitución para que pueda ser reelecto. Bueno, ahí teníamos lo que decía justamente el abogado.
No sé si hay otros referentes que también hablaron de, bueno, lo que supone 6 años desde aquellas situaciones terribles y tan poco avance en la justicia. Emi. El diputado Eder Acosta, todos recordamos, fue víctima de un disparo por una escopeta a metros nada más de ese sitio en el que los manifestantes repudiaban lo que dentro del Parlamento se pretendía orquestar, avanzar sobre esa enmienda a cualquier precio. Esa era la orden. Eran días sumamente angustiosos en donde venían las amenazas de la presentación de la enmienda, ya se presenta, va mañana. Incluso hubo parlamentarios que tuvieron que dormir en el Congreso, una suerte de defensa y de resistencia entre amenazas y rumores de compra de votos. El Parlamento estaba prácticamente en medio de un escenario enrarecido, eran días tumultuosos. Ese viernes se tenía que cerrar sí o sí, ese viernes 31, que va a coincidir en estos 6 años aquel luctuoso panorama que se vio el 31 de marzo del 2017. El parlamentario Eder Acosta esta mañana reflexionaba sobre estos antecedentes, incluso él fue y puede dar fe de que incluso las amenazas para aquellos que no se, al menos ayornaban a lo que era la orden de liquidar, de ejecutar la enmienda a cualquier precio. Fue así que los parlamentarios se reunieron de manera clandestina, ese es el término que se atribuyó en ese contexto, ya que no hubo una sesión propia para introducir esta presentación y darle el trámite legislativo que corresponde. Allí en una de las salas del subsuelo hicieron a tambor batiente esta suerte de reunión a puertas cerradas y luego a fuerza de presión fueron a la Cámara de Diputados. Esto en un ambiente sumamente complejo de un escenario en el que incluso la amenaza continua de hechos de violencia ya se aproximaba en las próximas, de hecho eso entre la tarde y noche derivó en la quema del Senado. Esto para el parlamentario que sufrió en carne propia estas heridas que para él quedan de por vida. Son 12 intervenciones quirúrgicas las que se realizó, incluso esta mañana contaba que una de las esquirlas aparentemente todavía tiene en el cuerpo y tiene que someterse nuevamente a otra intervención y serán 13 las operaciones, explicaba esta mañana, diciendo que hay que llegar a los responsables que todavía están libres, Luis. Esta noche vamos a compartir justamente las declaraciones del diputado.